Leemos Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces se hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. El Señor bendiga su evangelio. El texto nos muestra, por la frase de Pedro, de que ellos habían trabajado toda la noche sin fruto alguno. Pedro dice: hemos trabajado, hemos pescado toda esta noche, pero no hemos hallado nada. Ellos salieron con mucha esperanza tal vez ese día para poder conseguir el sustento para sus vidas. Ellos vivían de la pesca, eran experimentados, pero sin embargo ellos regresaron todo lo contrario a lo que ellos esperaban, desesperanzados. Nosotros, tal vez algunas veces o varias, hemos pasado por tiempos difíciles o noches sin frutos. Pedro volvió triste. Piensen en este hombre, un hombre que sabía su labor, sabía su oficio, pero sin embargo él volvió totalmente desesperanzado. Yo quiero hablar hoy día justamente de la pérdida de la esperanza. Quiero hablar cómo nosotros podemos salir de esas noches infructuosas de la vida. Quiero hablar cómo nosotros podemos salir del estancamiento en nuestras vidas, cómo nosotros podemos lograr nuestros sueños. Pedro regresó sin alegría en su corazón. Este Pedro estaba totalmente desesperanzado. Él vivió esa noche, una noche totalmente carente de frutos. A lo mejor usted
ha hecho muchos esfuerzos para mejorar una relación con alguna persona y no ve avance alguno. A lo mejor tú eres un joven que trata de agradar a tus padres, trata de que te vaya bien en la vida, pero no ves cómo hacerlo. A lo mejor tú estás desesperanzado porque has tratado de salir una y otra vez de tus deudas y no has podido. Pero quiero decirte que después de esa noche sin fruto, en la mañana apareció Jesucristo. Y cuando Jesucristo aparece en la vida de alguien, el destino de esa persona puede cambiar para siempre. Si Jesucristo en este día está en este lugar, tú tenlo por seguro de que Él puede hacer un cambio profundo en tu situación. Alabado sea Jesucristo. El Señor en la mañana transformó esa noche infructuosa de esfuerzo, transformó a estos hombres desesperanzados a través de un gran milagro en sus vidas. El Señor no está sujeto a las circunstancias. Jesucristo no está sujeto al razonamiento ni a la experiencia tuya para poder solucionar los problemas. Jesucristo va a hacer lo que tú no puedes hacer. Alabado sea el Señor. Hoy puede ser para usted como esa mañana milagrosa. Si usted ha llegado acá desesperanzado, si usted ha llegado aquí sin sueños en su vida, hoy el Señor puede hacer algo milagroso. Usted puede ver el poder de Dios actuar en su situación. Debes entender eso. Jesucristo llenó las barcas de ellos. Jesucristo fue tan grande el milagro para Pedro que él cayó de rodillas delante de Jesucristo. Se dio cuenta que estaba delante de alguien diferente. Dios va a hacer un milagro tan grande en su vida que usted va a dejarlo todo y lo va a seguir a Él. Alabado sea Jesucristo. ¿Cómo puedo lograr mis sueños? ¿Cómo puedo salir de mis noches de fracasos? ¿Cómo puedo encontrar solución a lo que impide que avance en mi vida? Veamos el texto, porque usted debe entender que los hechos de Dios registrados en el texto santo son para que nosotros comprendamos cómo actúa Dios y para que en esa fe nosotros podamos movernos. Veamos cómo actúa Dios. Lo primero que usted debe hacer para salir de esas noches de frustración, para poder avanzar en su vida, es buscar la palabra de Dios para su vida. Usted debe buscar una palabra del Señor para usted. Que Dios habla a su corazón porque Dios habla. Si usted se entrega a Jesucristo, si usted pone su fe en el Salvador, si usted se arrepiente de sus pecados y se entrega a Él, si usted se abandona a la gracia del Espíritu Santo, el Señor lo va a bendecir. El Señor le va a prosperar. El Señor le va a sacar de su estancamiento. El Señor le va a dar una vida diferente, una nueva vida. Lo primero, busque una palabra de Dios para usted. El texto dice que el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Pedro estaba totalmente derrotado, sin ánimo, desesperanzado. Y el milagro en su vida comienza por oír la palabra de Dios para su situación.
Así se da inicio a un gran milagro en la vida de uno, cuando tú escuchas una palabra de Dios para tu situación. Jesús le pide su barca y desde ahí comienza a enseñar. Entre los que escuchaban, por supuesto, estaba Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vino una palabra especialmente para él. Ahí comienza a gestarse el milagro. Cuando Dios te habla, abre tus oídos, porque Dios va a dar una palabra especial para ti en este día. Una palabra a tu necesidad. Porque ahí comienza el milagro para nuestra vida. Cuando Dios te habla a ti, va a venir una palabra para su situación. Usted debe entender que Dios piensa diferente al ser humano. Si oímos la voz de Dios, podemos experimentar grandes milagros en nuestras vidas. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Se levantó de la tumba. Jesucristo habla. Dios habla y Jesucristo sigue haciendo los milagros. Usted puede decir: en el pasado lo hacía, en el futuro me llevará al cielo. No, quiero decirle que hoy día Jesucristo hace milagros. Bendecido sea Jesucristo. El método para resolver los problemas que deben resolverse por milagro no viene del mundo, sino por la palabra de Dios. Si nosotros oramos y oímos al Señor, Él nos puede guiar hacia cosas que no imaginamos. Él te puede dar mucho más allá de lo que tú nunca imaginaste. Yo tenía 19 años y el Señor Jesucristo me llamó a algo que jamás, ni siquiera en mis sueños se cruzó. Dios te puede dar una vida abundante, una vida diferente. Cuando tú buscas a Jesucristo, cuando lees su palabra, cuando oras a Él, el Señor, para poder sacarte de tu situación, va a poner en ti un sueño. Va a poner un sueño. Va a poner una meta en tu corazón. Los psicólogos dicen que las personas que sueñan todavía con algo, que tienen metas en su vida, son personas que tienen, dice, sus defensas más altas. Les cuesta menos enfrentar sus enfermedades. Son personas con mejor ánimo. Les cuesta enfrentar menos sus fracasos. Solo por tener un sueño. Los países que ya no sueñan se hunden. Las personas que ya no sueñan se hunden en la realidad. Cuando tú busques al Señor, el Señor va a poner en ti un sueño en tu corazón. La profecía dice: los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Soñarán sueños. Tendremos sueños. Soñaremos con esa realidad que nosotros queremos lograr. Y si avanzamos en fe, Dios lo va a hacer real. Los que creen en Jesús, estudian la Biblia y oran, pueden hacer mayores obras que una persona común, porque el Espíritu Santo va a poner un sueño en su corazón. Pedro dijo: toda la noche hemos pescado. Toda la noche no hemos pescado nada. Él tenía ya un sueño de derrotista total. Él ya no soñaba con nada. Él ya no esperaba nada de la vida.
Toda esta noche hemos pescado y no pasa nada ya con esto. ¿Cuántos ya han dejado de soñar? ¿Cuántos ya no esperan nada de la vida? Pero si tú buscas a Jesucristo y Él te da una palabra, Él va a colocar un sueño. Y tu vida ya no va a estar estancada, porque tú fuiste llamado y hecho para crecer al tamaño de Jesucristo. Gloria al Señor. Los sueños nos dan nueva fuerza, nos dan valor. Y el método para que tú engendres un sueño es orar y leer las Escrituras. Ora y lee la palabra del Señor. Si usted no ora y no lee las Escrituras, si usted lee las Escrituras y no ora, si usted alimenta su mente solamente con esta, entre comillas, realidad que vemos a través de la televisión o las redes sociales, sus sueños se van a ir apagando. Porque Jesús dijo por el Espíritu que Él había venido a darnos una vida abundante. El enemigo vino a destruir nuestras vidas, pero Jesucristo nos vino a dar una vida abundante. Y usted debe seguir soñando con la vida abundante y nada menos que eso. Cuando usted refleje esa vida abundante, la gente va a querer seguir a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Jesucristo, si usted mira la cruz del Calvario, usted puede soñar con la prosperidad en su vida en todo ámbito. El Señor dice: así como prospera tu alma, yo quiero que prospere tu salud y todo tu ser. Porque Él pagó el precio de nuestra vida abundante en la cruz del Calvario. El Señor quiere que tú le busques para Él darte una palabra y que esa palabra transforme tu vida. Porque Él está vivo. Jesucristo resucitó. Entiéndelo, Jesucristo se levantó a los muertos. Alabado sea Jesucristo. Aunque nosotros oremos sin sueños o metas, no podemos esperar nada. Aunque usted grite y clame a Dios, nunca sabrá si Dios le responde o no le responde. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Y el Señor dice: ¿cómo quieres que te ayude? Tú tienes que tener una palabra. Boga mar adentro y lanza las redes. Lánzalas, Pedro. Va a terminar tu frustración. Va a terminar tu noche de frustración. Vas a darte cuenta que hay un poder mayor al cual tú puedes acudir. Gloria a Jesucristo. Usted debe entender que la palabra de Dios no se ajusta a la razón. En el mar de Galilea solo se pesca de noche. Si usted puede buscarlo, no se pesca de día. Pero el Señor Jesucristo le dijo: boga mar adentro. Pedro debe haber pensado: estamos de día. No pesqué nada de noche y voy a ir de día. Si todo el mundo sabe que aquí no se pesca de día. Pero el Señor Jesucristo le dijo: vamos, mar adentro. Era algo que todos sabían. El Señor le dijo: anda al lugar profundo y lanza tu red. Usted debe entender que muchas veces la palabra de Dios sobrepasa el sentido común. Muchas veces la palabra de Dios va a ir en contra incluso de nuestra propia experiencia, de nuestros propios razonamientos. Porque mis palabras no son vuestras palabras, mis pensamientos no son vuestros pensamientos.
Mis pensamientos son así como el cielo y tus pensamientos la tierra. Así es la distancia. Entiende, la palabra del Señor no va a estar sujeta a tus habilidades, a tu experiencia, a tus esfuerzos. Si el Señor dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Si el Señor dice que de ti va a ser un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, lo va a hacer. Lo va a hacer. Aunque tú te tengas en poco. Si el Señor te lo ha dicho y te ha llamado, créelo. Porque Dios lo va a hacer. Usted debe entender que las palabras de Dios no se pueden entender solamente por nuestra razón, porque dice las Escrituras que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Las palabras de Dios debo entenderlas por la fe. El año 82, 83 nos contaba el hermano Gustavo Contreras la semana pasada. El obispo Casanova, el fundador de esta comunidad, nuestro pastor. En el año con la mayor crisis que ha pasado Chile en el último siglo, el siglo pasado, donde no había trabajo, 25% de cesantía, donde el dólar se disparó de 41 pesos, ¿se acuerda? Se disparó, estaba en 41 pesos y pasó casi a los 1.000 pesos. Imagínense, todo se desvalorizó en Chile, no había trabajo, no había nada. Pero él recibió una palabra del Señor. Créeme y compra en este lugar. ¡Qué locura! Usted podrá decir, bueno, es que él no razona. Es un ingeniero. Es un doctor en filosofía, un doctor en teología. Sí, que razona. Pero la palabra de Dios va contra el entendimiento humano. Si Dios te dice algo, lo va a hacer. El Señor le dijo, boga mar adentro y echa tus redes. Pero si está de día. Pero yo soy el Dios del día y de la noche. Yo soy el Dios de la naturaleza. Ándalo. Dice la palabra de Dios que llenaron las dos barcas que casi se hundían. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Usted debe buscar una palabra de Dios para su vida, para su familia, para su negocio. Joven, busca una palabra de Dios para tu vida, para tus problemas, para tus dudas, para lo que estanca tu vida. Dile, Señor, necesito una palabra tuya. La fe que tenía Jesús era diferente a la de Pedro. Todos tienen fe, pero esa fe no debe ser humana, sino debe provenir de la palabra de Dios. La fe humana está basada en la experiencia, en el conocimiento, en la razón, en la ciencia. Tenemos fe que vamos a ganar y nos meten 3 pepas. Esa no es la fe. Eso no es la fe, esa es la fe humana. No, Jesús le dijo que tirara por la fe en la palabra. Y Él mismo es la palabra. Si usted no cree a la palabra de Dios, no cree a Jesús. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, empieza a venir la fe. Actúe como Pedro. Tire las redes en la palabra del Señor. Reciba una palabra de Dios y muévase por esa palabra. Si Dios te dice, yo te voy a bendecir, te voy a dar este trabajo,
yo te voy a sacar de esa deuda, lo voy a hacer. Yo voy a arreglar la situación de tu matrimonio. Yo voy a sacar a tu hijo de la droga. Yo voy a solucionarte. Yo voy a multiplicar tu grupo. Créalo. Gloria al Señor. El Señor nos ha dado una palabra que puede cambiar nuestro futuro y nuestras vidas. Esa palabra es Jesucristo. La palabra de Dios es tan poderosa porque la palabra es Dios. Y por la palabra Dios hizo el mundo. Su palabra es creadora. El Señor dijo y fue hecho todo lo que vemos nosotros hoy día. Porque la palabra es Dios. Si viene una palabra a ti, tu mundo va a cambiar. Dios va a cambiar tu futuro. Gloria a Jesucristo. Lo que tenemos aquí no es una novela, no es algo para leerlo y qué linda la historia. No, acá dice, si tú crees, entonces recibirás. Aquí dice, grande es tu fe, si colocas tu fe en esta palabra. Muchos han recibido grandes milagros porque han confiado en esta palabra. La palabra del Señor. Usted busque en primer lugar una palabra de Dios. En segundo lugar, usted confiese la palabra del Señor. La fe que Pedro confesó era diferente a la fe de Jesucristo. Pedro dijo, no se puede, no hay más. Jesús dijo, anda y pesca mucho. Él habló en forma positiva. Mientras hemos vivido en este mundo, muchas veces ya hemos dicho, no tengo gozo, no tengo dinero, no tengo paz, no tengo valor, no tengo salud, no tengo. Pero Dios no quiere oír más que tú digas, no tengo. Entrégate a Jesucristo. Entrégate a Él. Porque Él ya pagó el precio para que tú tengas la vida abundante. Tú no tendrás las fuerzas, pero Él las tiene. Tú no tendrás los medios, pero Él los tiene. Tú no tendrás pituto, pero Jesucristo es el mayor pituto. ¿Me entiendes? Alabado sea Jesucristo. Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, decía Pedro. Pero después dijo, pero en tu palabra lanzaremos las redes. Confiese la palabra. Confiese la palabra. Sonría y alégrese si Dios le da una palabra y camine con esa alegría, porque usted sabe que Dios lo va a hacer. Confiesa la palabra del Señor. Cuando Moisés quiso entrar a la tierra prometida, él envió 12 espías. Y eran 12 líderes. 12 líderes. Eran 12 líderes del pueblo. Para que ellos fueran e inspeccionaran la tierra prometida por la cual Dios les había prometido. Dios había dado una palabra. Esa tierra es de ustedes. Y Él envió a estos 12 líderes, 12 espías, a que pudieran ver la tierra prometida. Y ellos debían volver a informar. ¿Qué vieron? ¿Qué podemos hacer? Y dice la palabra de Dios que 10 de los 12, 10
líderes de los 12, dijeron: no hay futuro. No podemos. Ellos son más grandes que nosotros. Son grandes sus murallas. No vamos a poder. Pero dice que 2, Josué y Caleb, dijeron: sí podemos. Sí podremos. Porque Dios dio una palabra. Dice: si Dios está con nosotros, los vamos a comer como el pan. ¿Por qué? Josué y Caleb confesaron la palabra. Dios está con nosotros. Pero 10 líderes, 10 espías dijeron: no hay futuro. No hay futuro. Ya no hay salida a mi problema. Ya no hay solución para esto. Eso dijeron. Y quiero decirles que todos tuvieron lo que confesaron. Los 10 que confesaron que no había futuro, no tuvieron futuro. No pudieron entrar. Ellos dijeron: no podremos, no pudieron. Y quedaron muertos en ese lugar. Sin embargo, los 2 que dijeron: podemos, entraron a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque confesaron la palabra del Señor. Si tú confiesas la palabra de Dios, Dios va a actuar. Dios no puede hacer nada si tú no confiesas la palabra de Dios. Fíjate que confesar la palabra de Dios es tan importante que tú no puedes tener salvación si no confiesas. Porque el que creyere en su corazón y confesare con su boca, será salvo. Tú puedes creer en Jesucristo. Tú puedes decir: yo creo que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Tú puedes decir: yo confío en eso. Pero tú no lo confiesas. Tú no lo confiesas. Dice: el que me confiesa permanece en mí. Por eso es tan importante confesar a Cristo y contarle a otros de Cristo. Porque el que confiesa a Cristo permanece en Él. Por eso que usted debe contar lo que Cristo ha hecho en su vida, para que permanezca en Él. Es tan importante el confesar que sin confesión no hay salvación. A mí me encanta el Salmo 103, porque Dios siempre habla positivo. La mayoría de la gente habla negativo. El Salmo 103 dice: que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor y que no olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados. Él sana mis enfermedades. Él me redime de la muerte. Él me corona de amor y tiernas misericordias. Él colma mi vida de cosas buenas. Él renueva mi juventud dentro de mí. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Gloria a Jesucristo. Dios siempre habla positivo. Él dice: es posible. Si hablamos negativo, pensamos así, creemos así, soñamos negativamente, entonces no tendremos nada. La palabra es lo más importante entre la fe, los pensamientos y los sueños. Lo más importante es la palabra, lo que sale de tu boca. Porque lo que sale de ti te contamina o te santifica. La mayoría solo habla negativamente. Cuide su forma de hablar. ¿Me escucha?
Cuide las palabras que salen de su boca, porque sus palabras son las que forman su futuro. La palabra del Señor es tan importante. Su vida se dirige al éxito o al fracaso dependiendo de su lenguaje. Porque dice que la vida y la muerte están en el poder de las palabras. Lo que tú digas, lo que tú hables. Nosotros podemos decidir hablar en forma positiva. No estoy hablando de confesar cualquier cosa, confesar la palabra del Señor. Confesar la palabra que Dios me ha dado. Si Dios dice, yo estoy contigo, no temas. Yo soy tu Dios que te da fuerzas. Yo te sostengo. No tengas miedo de enemigo, de nada, yo te sostengo. Entonces tú confiesas esa palabra y camina en ella. Y Dios lo va a hacer. No vale creer si no lo confesamos. Así que empieza a confesar. El Espíritu Santo está conmigo. ¿Puede decir eso? Me parezco a estos predicadores ya de la... que le dicen, repita eso, repita cualquier cabeza de pescado. Pero usted puede empezar a repetir ya en su vida. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo está conmigo. Yo soy bendecido. Yo soy feliz en Jesucristo. Usted puede confesarlo. Yo soy próspero, pero estoy lleno de deuda. Pero soy próspero. Yo sé que Dios está prosperando mi vida. Yo sé que Dios me va a sacar. Yo sé que Dios me va a llevar adelante. Yo sé que Dios me va a bendecir. Yo confieso la palabra del Señor. Yo soy próspero porque yo entré en pacto con mi Dios. Y el Señor dijo, si tú haces un pacto conmigo de entregar los diezmos, pruébame. Yo te voy a bendecir. Pruébame. Por lo tanto, soy próspero. No veo nada, pero soy próspero. Yo sé que Dios lo va a hacer. Usted debe confesar que Dios hace milagros en su vida. Porque es así, Dios hace milagros todos los días en nosotros. Y Dios va a abrir sus ojos y se va a dar cuenta cómo Dios actúa, haciendo milagros en su vida. Y así, si usted empieza a confesar la palabra de Dios, Dios va a hacer cosas sorprendentes con usted. Sorprendentes. Dios obra de acuerdo a nuestros sueños, a la palabra que Él ha puesto en nuestra vida y a nuestra confesión. Y por último, actúe de acuerdo a la palabra del Señor. O sea, busque una palabra de Dios para su vida. Confiese esa palabra. El Señor le dijo, Pedro, boga mar adentro y lanza las redes. Y Pedro, vino esa palabra para él, la confesó. En tu nombre voy a tirar las redes, porque si no lo hago en tu nombre no pasa nada. Ya no pasó nada en mi vida. Ya no logré solucionar mi problema. Ya estoy hasta el cuello con el agua. Ya no sé, pero en tu nombre, ahora en tu palabra yo lanzo las redes. Y por último, actúe. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Pedro fue, él sabía que no se pescaba en el día, él sabía que le había ido muy mal, él sabía que si no resultaba iba a ser avergonzado, él lo sabía. Se iban a reír todos de él, mira qué ridículo. En la mañana va a ir a pescar este Pedro, se volvió loco. Se nos chaló Pedrito.
Ya iba Pedro. Y él creyó en Jesucristo. Y Jesucristo iba sentado en la barca con él. Él estaba seguro que iba a ocurrir algo. El Señor le dijo, boga mar adentro. Y Pedro se esforzó para cumplir la palabra de Dios. Dios no es un Dios escaso. Dios nos va a dar mucho más de lo que nosotros creemos que nos puede dar. Tú dices, Señor, dame una casita. Dios te va a dar algo mejor. Señor, sácame estas deudas. Te voy a sacar de la deuda y te voy a dar más plata para que tú puedas dar, para que tú puedas bendecir. Yo no creo que Dios nos vaya a hacer ricos. Ya, algunos tal vez. Yo no creo en eso, pero sí creo que nos va a dar lo suficiente, lo necesario para no estar tristes y para poder dar, para poder ayudar. Le dijo, anda y boga mar adentro, anda a lo profundo. Yo te quiero bendecir más allá de lo que tú crees. Y él fue hacia lo profundo. Él podría haber sido flojo, perezoso. Y es lo que les pasa a algunos que no logran cambiar su vida, ni tampoco logran hacer que sus grupos crezcan por pereza. Porque el Señor les dice, anda mar adentro. Y él dice, no, voy a ir aquí nomás. Voy a ir aquí al lado. Llevo toda la noche. Llevo como 40 años dirigiendo este grupo y no crece. Llevo toda la noche. Estoy sin esperanza. Y el Señor me dice, anda a predicar a Barnechea. No crece acá en Puente Alto, va a crecer allá. Anda a lo profundo, esfuérzate en la palabra y va a ocurrir el milagro. Y él fue a lo profundo y la palabra de Dios dice que las barcas se llenaran. Había tantos peces que tuvo que llamar a sus amigos que trajeran la otra barca. Y dice que las barcas casi se hundían, porque Dios te puede dar mucho más. Dios no es un Dios escaso. Nuestra mentalidad es pequeña, pero Dios no es un Dios escaso. Mira esta catedral. Mira esta catedral. Porque hubo un hombre que tuvo fe en un Dios que no es escaso. Podríamos tener aquí un cuartito, un techito, un galponcito, pero tenemos esto. Pero también hubo un pueblo que se esforzó en esa palabra. Se esforzó. El Señor dijo, lo van a hacer. Y nosotros creímos. Y salimos. Alabado sea el Señor. Si trabajamos en algo, el Señor quiere que seamos como Pedro. Y quiere que casi se hundan nuestras barcas de peces. El Señor quiere bendecirte. Mucho más allá de lo que tú piensas. No seas escaso. Qué bueno, llegó un hermano nuevo a mi grupo. Es que se cayó un pescadito de la otra barca y me saltó la mía. Anda mar adentro y el Señor va a hacer que casi se hunda tu grupo de almas. Pero cree en la palabra del Señor. Después que Pedro obedeció, para terminar, él se dio cuenta que Dios es un Dios bueno. Usted debe entender que Dios es un Dios bueno y Él da buenas cosas a nuestras vidas. Y Pedro entendió eso. Y Pedro dice que él cayó de rodillas delante del Señor. Y le vino un temor tan grande. Cuando Dios responda a su necesidad, le va a dar hasta miedo. Va a sentir temor de Dios. Va a decir, Dios es tan poderoso. Y dice que él cayó de rodillas delante del Señor. Y el Señor le dijo, no temas,
de aquí en adelante vas a ser un pescador de hombres. Y llegando a tierra ahí se dejaron todas las cosas y le siguieron. Y le siguieron a Jesucristo, porque encontró algo más grande. Hoy el Señor puede transformar su noche sin frutos en una mañana milagrosa. Hoy Jesucristo está acá por medio de su Espíritu Santo, porque Él lo ha prometido, no porque lo sentamos, es porque Él lo prometió. Donde 2 o 3 unan en mi nombre, ahí yo estaré en medio de ellos. Vamos a orar al Señor. Lo invito a ponerse en pie.